Ok, listo. Entonces, qué pena con ustedes, estimados espectadores, por la pequeña demora. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero pues ya. eh, entonces, pues nada, pues acá estamos presentes mi persona, nuestra querida gerente Laura Suárez y nuestra invitada del día de hoy, que es la maestra y doctorante Daniela Galvis Quintana. Entonces, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación y que ojalá sea muy propicio para ti y que también sea propicio pues para nuestros espectadores. Y pues nada, no sé si prefieres presentarte tú o que yo te presente primero. Eh, no, dale vos, tranquilo. Ok. No. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, acá Daniela pues está haciendo su doctorado en la Universidad de Reno, Nevada. Está próxima a comenzar su cuarto año, así que ya va en la recta final de su camino del doctorado. Está siendo actualmente tutorada por el doctor Matthew Lebon. Y Daniela, curiosamente, que muy gratamente sorprendido por eso, no es psicóloga, es filósofa por la Universidad de Antioquia, donde ella ha estado interesada previamente en cognición animal desde una perspectiva conceptual y en el 2019 tuvo la oportunidad de irse a Brasil a estudiar su maestría en teoría de investigación del comportamiento en la Universidad Federal de Pará, donde se graduó en 2022. Y actualmente, digamos que ha estado trabajando, pues, digamos, en distintos proyectos, ¿cierto? Y previamente su tesis de maestría, pues, estuvo relacionada con resolución de problemas en ratas. Actualmente Daniela tiene intereses investigativos y aplicados en procesos comportamentales que influencian la generatividad del comportamiento, así como en conceptualizaciones conductuales de la creatividad. Y como lo vimos ya previamente, pues nos va a hablar el día de hoy sobre uno de sus trabajos que, si no estoy mal, me corregirás, presentaste en Hawaii hace poco tiempo, sobre pues, las funciones motivacionales y discriminativas del contexto en renovación, restablecimiento del comportamiento operante en ratones. Entonces, pues, no dándole más largas, pues, Daniela, adelante, puedes ir compartiendo tu presentación o no sé si quieras agregar algo para nuestros espectadores actuales y futuros. Estoy compartiendo. No, muchas gracias Laura y Diego por la invitación. Y Ah, se me olvidó mencionar una cosa. Daniela también es una de las representantes estudiantiles en el Consejo de Hawaii actualmente. Entonces, contactazo, así que conózcanla y prestenle atención a su linda e interesante presentación. gracias, gracias. Diego y Laura, ¿sí se ve bien la presentación? Se está viendo como ocurría antes, se te ven las notas. Tendrás que darle a agrandar, a presentar. Ok, sí. ¿Y ahora? Ahora sí, Perfecto, por listo. fin. Entonces, no siendo más, te dejamos con nuestra audiencia. Adelante. Dale, gracias. Sin más preámbulos, entonces. Como Diego dijo, yo soy Daniela y hoy voy a presentar un estudio llamado Aspectos motivadores y discriminativos del contexto en renovación y restablecimiento de comportamiento operante en ratones. Este fue un proyecto llevado a cabo en dos partes. Aquí en Reno. La primera fue en 2021 por colegas y la segunda parte la realicé yo en el 2024. Ok. El propósito del estudio fue explorar los efectos de la manipulación de componentes discriminativos y motivadores de contextos de adquisición y extinción en el responder operante usando procedimientos de renovación y restablecimiento. Entonces, para guiarlos, bueno, para que sepan, el tema de la presentación va a ser hora de aventura. Entonces, a ver, unos dibujitos. Y bueno, para llevarlos a la pregunta de investigación, voy a empezar por dar algunas definiciones específicamente de qué es contexto, qué es renovación
¿Y qué es restablecimiento? Y esto nos llevará entonces a la pregunta de investigación y luego a los 2 experimentos. Para cada uno voy a exponer método, resultados y una breve discusión para finalizar con la discusión general. Ok, entonces vamos con las definiciones. El contexto puede ser definido como los eventos que están interrelacionados con el comportamiento de un organismo. En este caso voy a usar el término interrelacionar y lenguaje similar para describir la relación entre el comportamiento y el contexto, porque mi coautor, que es mi orientador, y yo creemos que ambos son fundamentalmente inseparables. Esto quiere decir que el comportamiento de los individuos y sus contextos están continuamente evolucionando juntos y básicamente el contexto no causa el comportamiento o viceversa. De todas formas, voy a usar también lenguaje causal. Esto será más con propósitos analíticos y no con el ánimo de hacer propuestas ontológicas sobre lo que son el comportamiento o el contexto. Ok, entonces en el análisis de la conducta se han clasificado los eventos que componen el contexto de acuerdo a cambios observados en estos eventos en relación con cambios en medidas del comportamiento. Y desde esta perspectiva, las interrelaciones conducta-contexto han sido descritas en términos de eventos presentes antes y después de que una conducta es observada o que una conducta acontece. Y entonces lo que pasa antes le decimos antecedente y lo que pasa después le decimos consecuencia. Además, los eventos antecedentes también han sido subdivididos y son entendidos como funciones discriminativas o como funciones motivadoras. Ahora, se dice que los eventos antecedentes tienen funciones discriminativas o son eventos discriminativos cuando sus relaciones con el comportamiento se deben a la historia del individuo con respecto a contingencias pavlovianas, estímulo-estímulo, o a contingencias operantes respuesta-consecuencia. En el contexto del comportamiento operante específicamente, los estímulos discriminativos son subdivididos a su vez en SDs y S-deltas. Entonces, los SDs son eventos que han sido consistentemente asociados con el reforzamiento para una clase de respuesta. Por ejemplo, el tono de mi celular ha sido consistentemente asociado con el reforzamiento de respuestas como apretar la pantalla, colocar el celular en mi oreja, etc. Entonces, se puede decir que el sonido es SD para comportamientos relacionados con contestar una llamada. En este caso, el evento reforzador ha sido consistentemente hablar con alguien al otro lado de la línea. De forma similar, la vibración del celular resulta que ha sido asociada con el reforzamiento de respuestas necesarias para mandar mensajes de texto, tipo mirar a la pantalla, presionar el teclado para hacer que aparezca en la pantalla. Entonces, la vibración es SD para mandar mensajes de texto. Por otro lado, y ya hablando de los S-deltas, estos son eventos que han sido consistentemente asociados con la descontinuación de eventos reforzadores para una clase de respuesta. Y en este orden de ideas, siguiendo el ejemplo del celular, la vibración puede ser considerada S-delta para respuestas relacionadas con hablar por celular por medio de llamadas y el tono, el ringtone, sería el S-delta para respuestas relacionadas con mandar mensajes de texto. Ahora hablemos de factores motivadores. En general, se dice que los eventos antecedentes tienen funciones motivadoras cuando afectan las medidas del comportamiento operante porque alteran el valor o la eficacia de las consecuencias de un comportamiento dado. Dentro de este tipo de eventos motivadores se habla de eventos que funcionan como operación de establecimiento, los cuales incrementan la tasa o la probabilidad de comportamiento operante, y eventos que funcionan como operación de abolición, que tienen el efecto contrario, o sea, disminuyen la tasa o probabilidad de respuesta. Una forma de diferenciar aspectos discriminativos y aspectos motivadores es reconocer situaciones en las que no hay cambios en los aspectos discriminativos del contexto, pero sí hay cambios en las medidas del comportamiento. Por ejemplo,
Uno puede responder de forma diferente a los mismos estímulos que vienen del celular, o sea, el sonido versus la vibración, cuando, por ejemplo, está estudiando en la casa versus estar presentando un examen en un salón de clases. O sea, estar en la casa es operación de establecimiento para todos estos comportamientos relacionados con hablar por celular, y estar presentando un examen es operación de abolición para lo mismo. Ahora bien, teniendo en cuenta estas distinciones, aún así es difícil imaginar alguna situación en la cual individuos se comportan que no esté compuesta de un montón de estímulos discriminativos, un montón de estímulos motivadores, reforzadores, etc. Sin embargo, en el laboratorio se puede ejercer un grado significativo de control sobre los componentes del contexto a lo que los individuos responden. Y esto pues permite estudiar cómo diferentes configuraciones de aspectos contextuales pueden estar interrelacionados. Ok. Una forma de estudiar estas interrelaciones entre eventos que componen el contexto es observando fenómenos como renovación y restablecimiento, los cuales describen la recuperación de una respuesta aprendida después de haber experimentado extinción, cuando el contexto de extinción cambia de alguna manera. Ambas preparaciones experimentales usualmente consisten en 3 fases en que son implementados diferentes contextos compuestos por diferentes condiciones discriminativas y motivadoras. En el caso de la renovación, durante la primera fase, el organismo es expuesto a un contexto de adquisición, seguido por un contexto de extinción, y ya en la tercera fase, las consecuencias programadas continúan descontinuadas, y se miden los cambios en el comportamiento estando en condiciones relacionadas con el contexto de adquisición. En el caso del restablecimiento, también hay 3 fases. Lo que es único en el procedimiento es que durante las sesiones de prueba, el evento programado como teniendo funciones reforzadoras durante la condición de adquisición es presentado de forma no inmediata a la ocurrencia del comportamiento aprendido. En ambas preparaciones experimentales, lo que se espera durante la tercera fase es un incremento en el responder en el test que ocurre en el contexto de adquisición relativo al test que ocurre en el contexto de extinción. Resultados de experimentos que usan procedimientos de renovación y restablecimiento demuestran que el aprendizaje que ocurre durante la extinción está relativamente confinado al contexto en el cual ocurrió. Podemos afirmar esto porque se ha observado que el responder puede ocurrir de nuevo o recuperarse cuando elementos del contexto de adquisición son reintroducidos, como en el caso del restablecimiento, o cuando elementos del contexto de extinción cambian, como en la renovación. Y dentro de los diseños experimentales usados para estudiar renovación se encuentran ABA, en donde tenemos contexto A, contexto de adquisición, contexto B, contexto de extinción, y en el test volvemos al contexto A de adquisición. También se puede hacer AAB, donde tenemos mismo contexto para adquisición, extinción, y ya para los test tenemos otra preparación de la cámara experimental, y también puede ser ABC, en donde cada una de las fases experimentales cuenta con una configuración diferente de la cámara. Ok, ya cerrando la introducción, voy a hablar sobre en qué sentido se puede decir que las operaciones motivadoras pueden ser entendidas y manipuladas experimentalmente como parte del contexto de forma similar a los eventos discriminativos. Aquí también vale la pena mencionar que la mayoría de los experimentos que estudian renovación, cuando hablan de modificar el contexto, se refieren a que están haciendo cambios en la cámara experimental. O sea, en este caso, solo a lo que estamos llamando factores discriminativos. Pero el punto es que las operaciones motivadoras también hacen parte del contexto. Estados motivadores, entonces, que suceden por la manipulación de operaciones motivadoras, pueden tener funciones discriminativas en contextos de adquisición-extinción.
En este caso, lo que quiero decir con estado es, por ejemplo, estados fisiológicos o corporales, por así decirlo, o al menos esta es la tesis de estudios en los que características de la cámara experimental se dejan iguales a través de las fases de adquisición, extinción y test, y lo que cambia es la operación motivadora, lo cual se dice que produce un estado motivador. Por ejemplo, sujetos pueden recibir sesiones de adquisición operante después de 24 horas de privación de comida, luego reciben sesiones de extinción, luego de 0 horas de privación, o sea, no privación. Finalmente, los sujetos serían expuestos a la prueba de renovación o de restablecimiento bajo las operaciones motivadoras que fueron aplicadas en la adquisición. Entonces, esto sería como equivalente a un diseño de renovación ABA. Y el punto, pues, es que renovación y restablecimiento son observados porque hay recuperación diferencial del responder en los tests que se llevan a cabo bajo, en este caso del ejemplo, bajo las 24 horas de privación de comida. La idea de que estados motivadores pueden servir también como factores discriminativos del contexto es similar a cómo se conceptualizan estudios de discriminación de drogas o de alcohol, solo para dar como un paralelo. Entonces, volvamos al reconocimiento que ya hicimos anteriormente relacionado con la dificultad de caracterizar las contribuciones que le corresponden a los factores discriminativos y motivadores del contexto, respectivamente, a la hora de controlar una respuesta dada. Sin embargo, dadas nuestras suposiciones acerca de los SDs versus S-deltas y sobre lo que sabemos de las operaciones de establecimiento versus operaciones de abolición, podemos hacer algunas hipótesis legítimas y de esto es lo que se van a tratar los experimentos. Entonces, la pregunta de investigación fue ¿en qué medida la manipulación de factores discriminativos y motivadores contribuyen a la recuperación comportamental después de la extinción? Ok. Aquí entonces voy a presentar el experimento 1 y como mencioné antes, este fue realizado en el 2021 por colegas. Fueron usadas 28 ratonas Balsi que fueron divididas en 2 grupos con 2 subgrupos para contrabalancear los tests porque habían 4 condiciones de test. En relación al equipo experimental, se usaron 4 cajas operantes marca Med Associates. Las cámaras estaban equipadas con como mini cucharitas para entregar el reforzador y el reforzador programado fue una mezcla de leche condensada y agua filtrada. Las cámaras tenían un orificio con luz para meter la trompa y finalmente copos de algodón impregnados con extracto de frutas también fueron usados. Ok. Nuestra variable dependiente fue la tasa de respuesta o no spoking, la tasa de respuesta y la respuesta que medimos fue no spoking durante las sesiones de prueba. Imagínense que esta es la cámara operante, este es el operandum, que es básicamente un orificio por el que los ratones metían la nariz, y de acuerdo con el esquema de reforzamiento programado, de acuerdo a la fase, las ratonas recibían acceso al reforzador por 6 segundos. Las variables independientes fueron los factores discriminativos y motivadores que se manipularon. Para los factores discriminativos hubo diferentes arreglos en la cámara experimental. En la cámara experimental A se dejó el suelo de barras con que normalmente viene equipada la cámara, la luz estaba apagada y usaron un copo de algodón con 2 gotas de extracto de frambuesa. El copo de algodón lo pusieron como debajo del suelo de barras, de manera que quedara cerquita del operando. En la cámara experimental B usaron un suelo de alambre encima del suelo de barras. La luz estaba encendida y el copo de algodón tenía extracto de naranja.
En relación a los factores motivadores, las ratonas fueron expuestas a 24 o a 0 horas de privación de comida. O sea, básicamente estaban con hambre o sin hambre. Bueno, aquí les estoy mostrando, esta tabla muestra todas las condiciones motivadoras y discriminativas usadas en cada fase del experimento 1. La primera fase fue el entrenamiento preexperimental. Aquí las ratonas aprendían dónde encontrar el reforzador. El esquema usado durante esta fase fue tiempo variable 45 y de razón fija 1. Durante esta fase, las condiciones discriminativas fueron alternadas para ambos grupos. Luego, las ratonas fueron expuestas a sesiones de adquisición en 2 partes. Primero, usando un esquema de reforzamiento de razón fija 1, sucedido por un esquema de reforzamiento de intervalo variable 30 segundos. En este punto, las condiciones discriminativas A y B fueron asignadas a cada grupo e intercambiadas en las sesiones de extinción. Como pueden ver, a través de todas las fases, las ratonas estuvieron privadas de comida durante 24 horas previo a cada sesión. Luego de que las ratonas pasaron por todas las fases que acabo de describir, después fueron expuestas a las siguientes condiciones de test de acuerdo con el grupo al que pertenecían. Había 4 combinaciones posibles de factores discriminativos y motivadores. Entonces, el primero fue tener la operación de establecimiento más reforzamiento. Y en esta condición, la hipótesis era que íbamos a observar más recaída. También tuvimos operación de abolición más extinción. Y aquí, lo contrario, esperábamos observar menos recaída comparado con las otras condiciones. También tuvimos operación de abolición y reforzamiento. Finalmente, operación de establecimiento y extinción. Para estas fases no teníamos ninguna hipótesis específica. Análisis estadísticos de diferencias de grupo en cada fase experimental fueron usados. Específicamente, una ANOVA de diseño mixto con medidas repetidas. Y al nivel individual, también medimos como las diferencias en el responder en cada test y en condiciones discriminativas A y B. Ok, aquí empezamos con los resultados. Este gráfico muestra los resultados de grupo y es un gráfico de líneas que representa la tasa de respuesta promedio por minuto para ambos grupos en todas las fases del experimento 1. En el eje horizontal se muestra el número de sesiones, mientras que en el eje vertical representa el promedio de respuestas por minuto. La línea que une los círculos negros representa el grupo que pasó por las sesiones de prueba bajo 24 horas de privación de comida, mientras que la línea que une los círculos blancos muestra el grupo que pasó por las sesiones de prueba bajo 0 horas de privación de comida. Aquí observamos pues que durante la adquisición hubo la tendencia en la tasa de respuesta a que incrementara para ambos grupos y el responder fue aproximadamente equivalente. En las sesiones de extinción, la tasa de respuesta también decreció de forma similar para ambos grupos, como era esperado. Ahora mirando los test, aquí hay una guía, volviendo al cuadrito con las diferentes condiciones, para seguir lo que significa cada uno de los marcadores en las sesiones de prueba. Y bueno, cada letra A, B, C, D indica una condición diferente de acuerdo al cuadro a la izquierda del gráfico. Específicamente en los test de renovación, ambos grupos respondieron más en el contexto discriminativo de adquisición y esto está indicado por las letras A y C en comparación con las letras B y D. También hubo una diferencia en la tasa de respuesta entre grupos
basado en la condición motivadora en la cual ocurrió la prueba. Entonces, el grupo que pasó por las pruebas después de 24 horas de privación respondió más en el test de renovación en ambos contextos discriminativos de adquisición y extinción. Y este efecto está indicado por la diferencia de niveles entre ambas líneas. Ahora vamos con los test de restablecimiento. Para el grupo de 24 horas hubo un incremento en el responder en el contexto discriminativo de adquisición, y esto está representado por la letra A. Y algo interesante es que los sujetos en este grupo respondieron casi tan frecuentemente en esta prueba como en su última sesión de adquisición, como pueden observar aquí. El responder de este grupo, el grupo con 24 horas de privación, fue mucho menor en el contexto de extinción, y eso está representado por la letra B. Ahora, en el caso del grupo que pasó por las pruebas sin estar privado de comida, hay un patrón similar en que hay más responder en el contexto de adquisición comparado con el de extinción, pero pues el nivel de las líneas es bastante desigual, ¿cierto? Comparando AB con CD. Seguimos con los resultados. Este gráfico muestra ya los resultados individuales. Y bueno, este gráfico de barras muestra la tasa relativa de respuesta por sujeto en las pruebas de renovación y restablecimiento. Básicamente las barras negras representan a los ratones que pasaron las pruebas en 24 horas de privación de alimento, mientras que las barras blancas representan las ratonas que pasaron las pruebas sin estar privadas de comida. Cada valor fue calculado restando la tasa de respuesta en extinción de la tasa de respuesta en adquisición. Entonces, si la barra está arriba de 0, quiere decir que respondieron más en el contexto discriminativo de adquisición, y si está por debajo de 0, significa que respondieron más en el contexto discriminativo de extinción. En el caso de los test de renovación, más sujetos en ambos grupos respondieron más en el contexto discriminativo de adquisición. Y si nos guiamos pues como por análisis visual, parece que el responder relativo del grupo 24 horas fue un poco mayor comparado con el contexto de 0 horas. Ahora, en los test de restablecimiento, todos los sujetos del grupo 24 horas respondieron más en el test de adquisición, en el test que pasó en el contexto de adquisición. En el grupo 0 horas, la mayoría de los sujetos también, sin embargo, hay algunas excepciones y se ve el mismo patrón que hay en los test de renovación, que las barras negras están más altas que las barras blancas. Ok. Otra cosa que podríamos mirar en este mismo gráfico es cada una de las 4 condiciones posibles por sujeto. En el artículo, bueno, y en la presentación que hice para BAI no lo analizamos así, pero igual me pareció interesante hablar de esto en este contexto. Entonces, aquí tenemos las ratonas que estaban en el contexto de SD y tenían hambre, o sea, 24 horas de privación. Aquí tenemos las que estaban en S delta y 24 horas de privación. Este sería SD y no privación. Y aquí S delta y no privación. Ok, parece que en el test de renovación hay una diferencia en el nivel de las barras más evidente que en el test de restablecimiento. Y además, pues hay como un sujeto solito que aparece para abajo, lo que quiere decir que esa ratona respondió más en el contexto de extinción. Ok. Vamos entonces con la discusión del experimento 1. Ambos grupos respondieron más en el contexto de adquisición, tanto en el test de renovación como en el test de establecimiento.
y esto demuestra pues los efectos de los factores discriminativos del contexto para ambos grupos. En ambos contextos, el grupo que fue evaluado, que pasó por las pruebas en 24 horas de privación, respondió más que el grupo que pasó por 0 horas de privación, lo cual muestra entonces la importancia de la operación motivadora en la recaída, en este caso de tener presente la operación de establecimiento. Y volviendo a la figura que nos muestra las diferentes condiciones de test, la mayor recaída la podemos observar en la condición A, y esto se sigue por las condiciones B y C, que mostraron niveles de recaída similares, y en último vemos la condición D. Ahora bien, es importante mencionar que durante las pruebas en este experimento, como todas las ratonas pasaron por adquisición y extinción con 24 horas de privación de comida, la condición motivadora fue la misma para las ratonas que estaban en ese grupo de 24 horas ya a la hora de las pruebas. O sea que solamente para el grupo de 0 horas hubo el cambio de 24 horas para 0, ¿cierto? Entonces es posible que esto haya sido responsable por los efectos diferenciales en la prueba de restablecimiento en este experimento, y esto sería abordado en el experimento 2. Para este experimento, que este sí fue el que yo hice en el 2024, usamos el mismo número de ratonas con la misma distribución de grupos, y también usamos el mismo equipo con algunos cambios. El cambio principal fue que el olor ya no salía de un copo de algodón situado debajo, pues como en el piso de la cámara, sino que ya había como un mecanismo para controlar el olor que salía por el mismo operandum, y de esta forma, durante toda la sesión, el olor a frutas impregnaba la cámara experimental de una manera constante y en teoría más uniforme. Las variables dependientes e independientes también fueron las mismas, con algunos cambios a la cámara experimental. Primero, como lo mencioné antes, es que el olor salía del nose poke. Y para la cámara experimental A, el contexto A, la luz estaba prendida y usamos como el piso normal con el que viene la cámara, y en lugar de frambuesa utilizamos fresa para el olor. O sea, un cambio no muy importante. Aquí está de nuevo las diferentes condiciones discriminativas y motivadoras para cada grupo en el experimento 2. Hubo 2 cambios procedimentales relevantes en relación al experimento 1. El primero es que decidimos introducir un contexto discriminativo neutral durante el entrenamiento preexperimental. Y en este caso neutral solo significa que es diferente comparado con el contexto A y el contexto B, y esto pues con el fin de facilitar la discriminación de los contextos de adquisición y extinción. El segundo cambio fue que a través de las fases, pues como de todas las fases, adquisición y extinción, las ratonas pasaron por mitad en 24 horas de privación y mitad sin estar privadas de comida. Así, cuando llegaran a las sesiones de prueba, ya todas ellas habrían contactado reforzamiento en ambas operaciones motivadoras. Bueno, y para el análisis de datos, hicimos lo mismo que en el experimento 1. Aquí, entonces, los resultados del experimento 2. Igual que en el experimento 1, tenemos un gráfico de líneas con la tasa de respuesta promedio para ambos grupos a través de todas las fases. Y tenemos la ayuda, otra vez, de la guía con las diferentes condiciones. Ok, durante las fases de adquisición para ambos grupos observamos también un incremento más o menos equivalente en la tasa de respuestas, y
con la excepción de este punto extraño, porque resulta que ese día el procedimiento de privación de comida no salió como debía, entonces las ratonas que deberían estar con hambre, básicamente no lo estaban. Entonces el patrón se dañó, digamos. Y igual vemos incremento en el responder. Ahora, en las sesiones de extinción, la tasa de respuesta disminuyó de forma similar, aunque sinceramente me hubiera gustado correr más sesiones, al menos 2 más, o hasta que los niveles de respuesta estuvieran más cercanos a los de la adquisición en la fase en la que usamos el esquema de razón fija 1. Y es importante mencionar que, dado que las condiciones de privación fueron alternadas a través de las sesiones, hay más variabilidad en cada uno de los puntos que en el experimento 1, y por eso fue que también necesitamos más sesiones de adquisición acá. Ahora vamos con los resultados de los test. Ambos grupos respondieron más en el contexto discriminativo de adquisición, como lo muestran los marcadores A y B, y similar al experimento 1, hubo una diferencia en la tasa de respuesta entre grupos basada en la condición motivadora en la cual la prueba ocurrió. Finalmente, la diferencia de niveles entre ambas líneas muestra una diferencia significativa en el responder de las ratonas que pasaron por la prueba después de 24 horas de privación, comparadas con las que no estaban privadas de comida. En relación a los resultados de las pruebas de restablecimiento, fueron súper similares a las pruebas de renovación, no solo en la diferencia de niveles entre grupos, sino en qué tanto respondieron los ratones, y bueno, los niveles de respuesta son súper similares para ambos tipos de prueba. Aquí tenemos de nuevo los resultados a nivel individual. Sí, entonces, como lo muestra las barras negras en el test de renovación, 9 de 14 sujetos respondieron más en el contexto de adquisición. O sea, la mayoría, pero igual hubo unos que o respondieron igual o respondieron más en el contexto de extinción, lo cual es interesante. Ahora, en el grupo 0 horas, representado por las barras blancas, 11 sujetos respondieron más en el contexto de adquisición, o sea, más que en el grupo 24 horas, aunque observamos un patrón similar que el grupo 24 horas. Sujetos que responden más en extinción o igual en ambos. En relación a los resultados del test de restablecimiento, 9 sujetos respondieron más frecuentemente en el contexto de adquisición, en el grupo 24 horas, y 6 respondieron más en adquisición en el test de 0 horas. Ahora, aquí podemos también separar por diferente condición de test, así como hicimos en el experimento 1, y en general se observa más variabilidad en el responder, y comparado con el experimento 1, más sujetos respondieron o tuvieron mayor recaída en el contexto de extinción, comparado con el experimento 1. El dato más evidente es que parece que los niveles de respuesta de las ratonas del grupo que pasaron por las pruebas después de 24 horas de privación de comida, o sea, las barras negras, son mayores comparados con las ratonas que pasaron por la prueba sin haber sido privadas de comida. Bueno, para la discusión del experimento 2, en la prueba de renovación, ambos grupos respondieron más cuando estaban en el contexto de adquisición comparado con el contexto de extinción. Y igualmente, como pasó en el experimento 1, el grupo que pasó por las pruebas después de 24 horas de privación respondió más que el grupo que no fue privado de comida. Así como en los test de renovación del experimento 1, el grupo 24 horas fue el único que respondió más
en la prueba comparado con su última sesión de extinción. Ahora bien, en contraste con el experimento 1, el responder del grupo 0 horas en la prueba en el contexto de adquisición fue mucho menor que el responder en la sesión de extinción, y también fue más bajo el responder del grupo test 24 horas en la condición de extinción. Resulta que en el experimento 1 observamos niveles similares de responder en estas dos condiciones, o sea, SD más operación de abolición y S delta más operación de establecimiento. Entonces, los resultados de este experimento, del experimento 2, sugieren que los efectos de las condiciones motivadoras en renovación dependen en parte de la historia del individuo en contingencias de reforzamiento y extinción bajo diferentes condiciones motivadoras. Finalmente, los resultados de test de restablecimiento fueron muy similares, como lo mencioné, a los test de renovación. Bueno, aquí vienen las conclusiones y ya vamos a acabar. Gracias por aguantarme hasta aquí. Recordemos entonces el propósito del estudio, el cual fue explorar los efectos de la manipulación de factores discriminativos y motivadores de contextos de adquisición y extinción en responder operante usando procedimientos de renovación y restablecimiento. Entonces, lo primero que podemos decir es que los resultados confirmaron las hipótesis generales, o sea, que íbamos a ver más recaída cuando los sujetos estuvieran en el contexto en el que en los SD y la operación de establecimiento estuviera presente, e íbamos a ver menos recaída cuando el S delta estuviera presente junto con la operación de abolición. Ok. Bueno, el segundo punto, el que quiero llamar la atención, es que los efectos de operaciones motivadoras durante los tests también fueron mediadas por las historias de los sujetos con contingencias de adquisición y de extensión en diferentes condiciones motivadoras. Y esto se evidenció en los diferentes niveles en el responder para cada una de las 4 condiciones. Aunque es importante anotar que los eventos conceptualizados acá como operaciones de establecimiento, esto es, las 24 horas de privación de alimento, incrementaron el responder en condiciones discriminativas y adquisición-extinción. El tercer punto a discutir es que incluso cuando los sujetos contactaron los factores discriminativos relevantes para el reforzamiento, el efecto de recaída fue menor en escenarios en los que la operación de abolición estaba presente. En este sentido, los resultados del presente estudio pueden informar recaída luego de intervención comportamental en contextos aplicados, y esto llama la atención a la complejidad de las interrelaciones contexto-comportamiento fuera del laboratorio. Esto llama pues también a hacer más investigación en procesos básicos en donde se pueda predecir los efectos de diferentes combinaciones de factores antecedentes en la recaída. En general, de nuevo, el estudio cumplió con el objetivo de manipular y analizar sistemáticamente la interrelación de eventos discriminativos y motivadores. Ahora voy a mencionar algunas de las limitaciones, o mejor, espacios para investigaciones futuras. Primero, hay que señalar que los tests de renovación y restablecimiento ocurrieron en secuencia. En este sentido, es posible que los resultados de las pruebas serían diferentes si se condujeran en diferente orden. Esto podría abordarse contrabalanceando el orden de las pruebas o conduciendo solo un tipo de prueba, no renovación y restablecimiento en el mismo experimento. También sería interesante explorar otras preparaciones de recaída. Si fuera en el contexto de renovación, usar otros diseños diferentes a ABA
o sea, usar AAB o ABC, y también se podrían usar otros reforzadores y otras operaciones motivadoras. Otra de las direcciones que se refiere al potencial en relación es los estudios translacionales. Renovación y restablecimiento son particularmente interesantes en el campo translacional porque son asociados con fenómenos de recaída después de haber pasado por intervención comportamental en el contexto, por ejemplo, de uso de sustancias, y esto también aplica más en el área de análisis de la conducta aplicada en el área clínica para intervenciones que tienen como objetivo la disminución o el incremento de comportamientos específicos. O sea, a veces vamos a querer que, cierto, que la renovación se vea, a veces no, depende de la intervención. Ok. Según los resultados observados, parece que las operaciones motivadoras cumplen un papel importante en modificar los niveles de recaída que suceden al contactar factores discriminativos del contexto. Esta observación es específicamente relevante, como lo mencioné, en el contexto de intervenciones comportamentales, ya que básicamente, por ejemplo, no es suficiente pues en un ejemplo de la vida cotidiana, no es suficiente con entrar a un restaurante en el que siempre como para que comportamientos relacionados a la alimentación sean observados. También tengo que tener hambre, por ejemplo. Ahora, sacándole jugo a este ejemplo del restaurante, puede ser que a veces yo como sin hambre, pero mi operación de establecimiento es que estoy con mis amigos. En resumen, no es suficiente tener un plato de comida al frente, haciendo la analogía con los factores discriminativos para que yo coma. Otro punto importante es que la mayoría de los estudios de recaída o al menos de renovación específicamente usan diseño de grupo, y lo que trae el análisis del comportamiento es sistematicidad al nivel del individuo, lo que lo hace más apto para diseñar intervenciones a nivel individual. Los resultados de los experimentos entonces mostraron que las diferencias individuales son importantes, como vimos en los gráficos de barras, en relación a la recaída, incluso si los análisis estadísticos de grupo son significativos. Finalmente, y ya a un nivel más conceptual, digamos, de la discusión, es entender que el contexto es un campo multifactorial, es decir, un conjunto de eventos con diferentes funciones que, si bien pueden ser separadas por motivos analíticos, estos eventos son interdependientes y pretender que podemos aislarlos de forma definitiva es ingenuo. Sinceramente, esta perspectiva puede ser un poco vaga conceptualmente, dado el objetivo de esta presentación, pero lo que me queda a nivel de persona que hace experimentos para estudiar el comportamiento es que me parece importante mantener un escepticismo saludable a la hora de diseñar experimentos e intervenciones. O sea, no perderse en el campo multifactorial, pero tampoco morir en el intento por defender esas cajitas en las que nos han dicho que los eventos discretos tienen que caber. Muchas gracias. Y aquí hay foto de mi laboratorio. Ay, no me están oyendo. Ahora sí, ya, Ya. qué pena. No, pues estaba diciendo que está bastante interesante y tenía que hacer la acotación de que parece muy chévere tu uso de Hora de Aventura, digamos, como para contar ciertos pedacitos, parece muy gracioso, porque me encanta Hora de Aventura, pero bueno. En fin, no sé si te... Ah, bueno, ahí está, hay un comentario, al menos por ahora. Hay una pregunta, de hecho 2 preguntas. Dos preguntas. Entonces, dice Alejandro Sepp. 1. ¿Existe algún objetivo en haber elegido a hembras de la especie que utilizaron en el experimento? Quizá lo mencionaste y no lo escuché. Y 2. ¿Con cuál personaje de la aventura te identificas? ¿Cuáles son tus motivaciones y delta para haber elegido al mismo? A ver, en relación a por qué hembras, no. Es como, primero,
yo estuve encargada del experimento 2, ¿cierto? Entonces fue una replicación básicamente del experimento 1. Entonces la respuesta para el experimento que yo hice es que era una replicación. Ahora, la respuesta para el experimento 1 es que en el laboratorio en el que estoy trabajando solo trabajan con hembras. Lo cual es interesante porque en otros laboratorios sé que lo más común es usar machos. Y ya, pero no hay como una respuesta objetiva más que porque es lo que se usa. Ahora, ¿con cuál me identifico? La princesa grumosa, así, Lumpy Space Princess, sí. Sí, la princesa grumosa, ok, sí. Sí. Muy bien, princesa grumosa. Ok, bueno, yo podría meter la cucharada ahí y tú me dirás qué opinas, pero en términos generales, no importa si, al menos con roedores, hasta donde yo sé, en experimentos de relapse, sobre todo en resurgimiento y en renewal, no sé si de pronto en reinstatement, renewal es renovación, como ella lo presentó, y reinstatement es restablecimiento. Realmente no hay diferencias entre sexos, entonces técnicamente se podría evaluar con cualquiera de los dos sexos, ya sea hembras o ya sea machos. Ya la cuestión es que digamos que entonces en términos procedimentales o en términos metodológicos, por cuestiones típicas obvias del sexo, pues a veces de pronto con las hembras puede haber algunos problemas en determinados momentos de tiempo, pero eso normalmente se controla. Entonces eso no tiene, vamos que no es nada que genere alguna particularidad, pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo o en lo que yo sé al respecto, ¿no? Sí, también he escuchado algo similar en relación al ciclo, ¿cierto? Básicamente Sí. de las hembras. Pero así como de forma anecdótica no sabría cuál es la diferencia. Yo podría ahí preguntar algo de paso, mientras nuestros espectadores se motivan a preguntar más cosas. A mí me llama mucho la atención el tema de el contexto discriminativo que escogieron e incluso que hayan escogido un olor. Los olores A son súper difíciles de trabajar en laboratorio. B, el ciclo cambia la capacidad olfativa de la hembra, entonces también me llamaba un poco la atención de este tipo de factores. Entonces, ¿por qué un olor sumado al suelo, sumado a la luz? Típicamente los experimentos utilizan como rayas o líneas o texturas, pero el tema del olor es muy difícil de controlar. Me llama la atención cómo lo controlaron y por qué es esta variable seleccionada. Ok. Básicamente lo que queríamos era sumar un montón de factores, obviamente desde la perspectiva de la persona que hace el experimento, ¿cierto? Entonces era como que, bueno, vamos a tener el suelo, vamos a tener la luz y no usamos esta discriminación visual, pues como dijiste, líneas y cosas, porque usamos ratones albinos. Entonces ellos no ven tan bien como ratones de otras cepas. Entonces, de una vez como descartado eso, curarnos en salud. ¿Y cómo lo controlamos lo del olor? Teníamos este mecanismo súper play que venía, los Med Associates tienen como, no sé, como equipos especiales que tú como que puedes graduar qué tanto del olor sale por el nose poke, ¿sí o qué? Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, que es súper vago y sinceramente para mí con el suelo hubiera sido suficiente, tal vez, bueno, y la luz, pero sí fue difícil lo del olor. Y sí, por ejemplo, acá en Colombia, en un laboratorio con abejas, el laboratorio de la Universidad Nacional, tienen que poner detrás de la abeja un extractor de olor súper potente para poder retirar los olores que se utilizan como señal en condicionamiento clásico. Me preguntaba si era algo similar. No, el de nosotros, a ver, el equipo sí venía con lo que dices de esta cosa como de succionar, pero el problema es que era hecho para ratas. Y las ratas, como sabemos, son súper grandes y los ratoncitos son chiquitos. Sí. Entonces, corríamos riesgo de mortalidad para los ratones. Si usábamos la succión, ¿cierto? Entonces meten la naricita y cosas pasan que no queremos. Entonces, bueno,
Esa es la respuesta por la que no usamos el extractor. Yo ahí tengo, de hecho, yo tengo una pregunta parecida y ahí de pronto el asunto sería más, entonces, de pronto como, ¿cuál fue el criterio o cómo determinaron qué estímulos olfatorios específicamente utilizar? Porque de pronto esa podría ser una forma de controlar esa pequeña dificultad, saber cómo de pronto qué tanto se adhiere comilla, adhiere, no sé si me doy a entender, el olor al contexto específico, incluso después de ser limpiado o como queramos verlo. Lo digo pues por lo que como Laura sabe y los que no saben, pues yo, mi tesis de maestría tuvo que manejar olor de cigarrillo en una carpa y eso, quitar ese olor es una cosa terrible. Entonces, pues esto es mucho más sencillo, evidentemente, pero igual me da curiosidad porque no sé si eso tenga algún tipo de grado de influencia filogenética o si tenga algún tipo de grado, no sé, algún criterio que haya ayudado a eso en particular. Entiendo. Sí, sí, sí. Y además a lo largo, pues como sesión a sesión, quién sabe si hay como una cosa aditiva, ¿cierto? De Sí. primera sesión fresa, después naranja y así, y ya en la última Sí. sesión el olor 1 no es el mismo que el olor 25. La respuesta a eso es muy rudimentario, dejar las cámaras abiertas, y lo más teso es que era un olor tan concentrado, pero para los ratones, no para nosotros. Entonces, si lo poníamos tan alto, pues como la proporción aceite extracto, ya a los ratones no les gustaba. O sea, si ya llegaba como a una concentración que yo lo pudiera oler, ya era demasiado para el ratón, sí. Entonces, así como hacer inspección de, ay, voy a meter la cabeza a ver si huele, como con el cigarrillo, no daba, porque de todas formas era casi imperceptible para nosotros. Ok. Hay una pregunta de Julián Velázquez, entonces procedo a leerla. Hola Julián, gracias por acompañarnos de paso. Y Julián pregunta, retomando la pregunta de Laura, en lo que has leído sobre renovación, ¿hay alguna justificación para el uso de diversas claves contextuales? Luces, patrones visuales, textura de suelo y olor. ¿Hay diferencias si un contexto es más sencillo en los efectos discriminativos que pueda ejercer sobre la conducta? Bueno, de hecho, los estudios de renovación son más comunes en la literatura pavloviana, y ellos tienen como teorías diferentes, básicamente, de cierto y aproximarse a estos fenómenos. La justificación, sinceramente, no la he encontrado. Otra, además de que sea por la perspectiva del investigador, ¿sí o qué? Entonces no es como tan, como haciendo este species specific, como un análisis, como bueno, cómo es la percepción del ratón o del animal con el que esté trabajando, no. Es más como, ellos llaman contexto a modificar cosas en la cámara. Sí. Y ya después miden cosas, y cierto, pero ese también era como la motivación de nosotros para hacer este experimento, ¿cierto? Que parece como muy desde la perspectiva del investigador, la literatura, pues. Ahora, hay diferencias si un contexto es más sencillo. Bueno, esto de sencillo, complejo, de nuevo, es desde lo que nosotros vemos, ¿cierto? Entonces, o al menos eso pienso yo, si tenemos el suelo más la luz más el olor, para nosotros puede ser más complejo comparado con solo el suelo, pero en realidad no sabemos qué está percibiendo el animal. Sí, ok, entonces podemos poner el olor, pero puede ser que ese tercer estímulo no lo discrimina por X o Y motivo al que no tenemos acceso, de hecho. Otro que los resultados en el responder discriminado, ¿cierto? Sí, no sé si respondí la pregunta.
Yo creo que en parte, bueno, Laura, no sé si vas a decir algo ahí. No, a mí me gusta mucho la aproximación porque me parece más ecológica Mm, que mm, varias mm, mm, aproximaciones. Entonces, hay mm, dos cosas. Una, yo trabajo control de estímulos y definitivamente hay una rata que podría estar bajo el control del olor, mientras hay otra que podría estar bajo el control de la luz, mm, mientras hay otra que podría estar bajo el control del suelo o de Sí. quién sabe qué clave. Pero lo cierto es que los ambientes reales se asemejan más a esta competencia de claves ujú. por la respuesta de observación del individuo. Entonces me parece muy interesante la aproximación que presentas, ya que estos múltiples elementos constituyen un contexto mucho más similar a nuestra realidad, en donde el salón está lleno de luces, sonidos, olores, y tenemos Ujú. que prestarle atención a un docente que está ahí al frente, por ejemplo, pero está Ujú. compitiendo todas esas claves. Entonces, quería señalar eso, que es un punto muy interesante el que señala Julián, pero que la aproximación ecológica que muestras de hecho me parece muy interesante. Ujú. Dice Juli, si la respondiste, yo tampoco he visto alguna justificación empírica clara. Yo estoy de acuerdo también, no la he visto. Es arbitrario. Creo que valdrá la pena ver si hay diferencias en renovación dependiendo de la complejidad del contexto. Yo tenía un comentario adicional que de pronto les podría interesar a tu laboratorio o no sé, y es de pronto algo para explorar un poco eso que pregunta Julián y que comenta Laura y que tú también, digamos, aclaraste. Puede ser es empezar a ver cómo manejan de pronto, no necesariamente exactamente el mismo fenómeno o los mismos fenómenos, pero cómo manejan el ambiente experimental en ecología conductual. Porque en Mm. ecología conductual al fin y al cabo es donde tratan como de ir a ese paso más de lo artificial o a lo más natural, como estaría diciendo Laura, o lo más ecológico. Algo cercano a eso, yo no sé si lo conoces, que es como la investigación de William Timberlake. William Timberlake tiene algunos artículos donde hace algunas modificaciones particulares al ambiente experimental que podrían, digamos, ser útiles y lo que hacen es, eso sí, tomar en cuenta los aspectos filogenéticos de la especie. Para, ¡ay, un gato! Perdón. Lo siento, tengo problemas con los gatos que me encantan. Eh, eh, perdón. Eh, eh, entonces sí, yo por ejemplo recuerdo a veces no lo recuerdo bien, pero por ejemplo la replicación que hizo Timberlake y Lucas de el experimento de superstición de Skinner y el experimento de réplica de Stavon y Simmelhack, en el experimento 6 si no estoy mal, hace una pequeña modificación donde el comedero en vez de estar en la pared está en el piso. Okay. Y eso, pues, o sea, parece una pendejada, Mm. pero en términos generales eso puede cambiar completamente un montón de cosas del ambiente y eso sería un cambio contextual simple, como de pronto lo estaría planteando Julián, uh, en solo ese sentido. Ahora yo podría empezar a hacer eso como tú le dices, a empezar a aislar, comilla, comilla, las distintas señales contextuales o lo que Bautun a veces menciona como fueran background cues o señales de fondo y empezar a ver si realmente eso, como tú bien lo dices, eso es algo que para la percepción de la rata es relevante en términos de lo que se está evaluando o no, porque definitivamente no es algo que sea necesariamente tan claro y coincido, es arbitrario y tiende a ser un poquito hasta medio escabroso por momentos en algunos artículos. Y yo tenía otro comentario de eso, pero estoy tratando de acordarme. Ah, ok. En ese mismo sentido, yo no sé si, pues te entiendo que en general no, pero no sé si de pronto has visto algo, no necesariamente en literatura de renovación o de reinstatement, pero sí en literatura de pronto de funciones motivacionales o incluso de pronto de conducta adjuntiva, si hay algo que de pronto te insinúe como esas modificaciones contextuales o esas combinaciones también de posibles señales en el ambiente que podrían terminar influyendo, pues definitivamente en el efecto de la operación de establecimiento o la operación de abolición. No sé si has visto algo de eso o qué opinas también. Nada, no he visto y tampoco hay mucho sobre esta manipulación de operaciones motivadoras en el contexto de recaída. Eh, Ujú. pero sí, o sea, súper, súper interesante lo que estás diciendo y
Y si de hecho vamos a llamar, lo que se me ocurre, pues si de hecho uno va a decir que un estímulo es discriminativo, por ejemplo, hacer test, ¿cierto?, de discriminación como más formales, que no sean necesariamente el responder en las pruebas de renovación o de cualquier recaída que estés midiendo. Ahora, en relación con la ecología, un comentario aparte, pues es súper común usar pellets de azúcar, ¿cierto? Y como todas estas cosas que los animales, incluso en mi caso, o sea, usamos leche condensada. Entonces uno es como, sí les gusta, claro, porque es dulce y tal, pero probablemente tendríamos un responder mayor si utilizáramos reforzadores programados que son ecológicamente válidos. Es más difícil, qué sé yo, semillas de girasol, frutas, y les encanta pues a los roedores, pero en fin, como entre más ecológico quiera hacer uno el experimento, más difícil de controlar Eso sí. es, pero siento que es, no sé, a mí me gusta esa dirección y como que no hay que tenerle miedo tampoco a perder el control experimental, que en realidad es ficticio. Pues, bueno, no ficticio, o sea, sí podemos ejercer cierto control, pero nunca va a ser total. Entonces, como, cierto, morirnos defendiendo, ay, es que el control experimental, no, en vez de ser más ecológicos. No sé, me gusta más lo de la ecología. Eres de mi equipo, muy bien. Y creo que también en cierto grado el de Laura. Dice Juli, excelente charla. Y bueno, pues eso sí ya tenía que ver con lo que previamente habíamos comentado con Laura y demás. Yo tenía alguna otra pregunta. Yo no sé si de pronto ustedes examinaron o les parece de pronto que podría tener sentido. Yo no sé si tenga sentido. Examinar de pronto las otras conductas que ocurrían entre intervalos de reforzadores. Porque pues precisamente por la cuestión de la señal olfatoria, uno podría pensar que eso no solo induce la conducta del no smoking, sino de pronto también podría estar induciendo otro tipo de conductas que podrían tener que ver no solo en términos de variabilidad conductual, sino en términos de las operaciones motivacionales o algo, digamos, de esto que trataron de examinar acá. Pero no sé si lo consideraron o si te suena raro, loco, porque yo, digamos que no me he metido tanto en esa área de operaciones motivacionales. No lo medimos, sin embargo, me encantaría, o sea, como irme en esa dirección. El problema es práctico, básicamente. O sea, cuando uno primero tiene un diseño de grupo, entonces tenés 28 ratones todos los días corriendo sesiones, 4 cámaras a la misma vez, en fin, bueno, es todo un boleo y además corre automáticamente el programa. Entonces ahí como que ganas datos y ganas control experimental en ciertos ámbitos, pero no tenemos un equipo como tan sofisticado para medir respuestas que no sean no spoken sin observar. Claro. Entonces, yo sinceramente en Brasil sí me tocó más, cierto, como directo, entrenar directamente los animales y eso me parece muy válido también en este contexto, ¿cierto? Pero bueno, unas por otras, digamos. Muy interesante esta cosa de la distribución de comportamientos, ¿cierto? Sí, en fin, respuesta muy larga para decir no medimos nada más. Pero me parece válida porque pues me das tu opinión que también es lo que más me interesa saber realmente. Bueno, Julián tiene otra, si quieres, Laura, léela. Entonces, Julián pregunta por acá, ¿crees que hay diferencias en la operación de abolición cuando es el mismo tipo de la consecuencia que se obtiene en las sesiones experimentales? Típicamente el prefeeding se realiza con el lab diet, pero en las sesiones los pellets tienen otro componente nutricional distinto.
Ay, perdón. A ver, el mismo tipo. Sí, entiendo. Sí. A ver, según mi orientador, ya han hecho experimentos con este reforzador específico que usamos de leche condensada y parece que tenía funciones similares a los de la comida, a los de estos pellets que usan ¿cierto? Como en las cajitas donde viven, porque el responder era similar, pero no es la misma consecuencia, tenés razón. Entonces, sí, o sea, igual uno podría defender que de todas formas están privados del reforzador que se está usando porque solo lo contactan a cada sesión, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuvieran acceso, ¿cierto?, al reforzador que voy a usar y después lo quito? Sí, eso sería otro experimento muy interesante. Sí, yo ahí meto la cucharada, ahí no sé si sean los mismos que tu advisor conoce, pero yo sé que de los años 30 a 50, casi 60, hay una serie de experimentos con ratones y ratas precisamente, no necesariamente en términos de operaciones motivacionales como lo vemos en análisis de la conducta, pero sí en neurociencia y en términos de algo que lo llaman, bueno, yo lo llamo, pero refiere a hedonismo, que es hedonismo experimental. Y hay, por ejemplo, mucho de lo que usan, de hecho a veces es leche condensada, curiosamente, me parece muy gracioso, la casualidad, y estímulos muy parecidos precisamente para evaluar motivación. Motivación, digamos, por ejemplo, cuando yo recuerdo que había unos par de experimentos hacia los años 40 donde decían era la extirpación de partes del tracto digestivo de los roedores y a ver eso que tanto afectaba a ciertas cosas. Pero sí, o sea, sí hay evidencia por ese lado de ese tipo de cosas. Sí, Pirili. Y bueno, no sé si Laura tengas otra pregunta o yo creo que yo ya hice las mías. Yo creo que hice las mías. Listo, pues no sé si nuestro estimado público, nuestro querido Julián, que está acá bien atento preguntando, tenga alguna pregunta adicional. Si no, no sé, Daniela, si te gustaría también dejarnos algún correo de contacto por si alguna persona quiera contactar contigo sobre esto o sobre alguna otra cosa. No sé. Bueno, dice Julián, muchas felicidades. O sea, yo supongo yo que le respondiste la pregunta, entonces, nice. ¿Cómo hago para compartir el correo? ¿O vuelvo a los slides? Okay. ¿Lo tienes en los slides? Sí. Sí, entonces en los slides ahí estaría bien. Aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Sí, bueno, ahí ven la presentación. Ahí tienen el correo, entonces si están interesados en este tipo de temáticas o en algún otro tipo de cosas que le quieran preguntar a Daniela, hay otras cosas que ella también ha trabajado, solo que pues no es lo que menciono el día de hoy y pues como lo comenté previamente, pues también es una de las actuales representantes en el Consejo Estudiantil de ABAI. Entonces, pues ahí están a sus órdenes y pues si no siendo más, porque parece que no hay más preguntas ni comentarios, pues, muchísimas gracias Daniela por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer, ha sido muy interesante ver esto, que no ha sido muy explorado en Relapse, al menos dentro de lo que yo he leído también, entonces me parece muy chévere. Y pues nada, nuestros queridos espectadores presentes y futuros, pues les queremos recordar también que tenemos la siguiente sesión sobre descuento temporal el siguiente viernes con la tocaya precisamente de la presentadora del día de hoy, que es Daniela Rocha Jurado, también una gran amiga que también trabaja con Arturo Clavijo y está también en Brasil actualmente. Entonces, pues muchísimas gracias, querida Daniela, de nuevo por aceptar. Y pues cuando quieras también retornar a presentar otra cosa, me dices y ahí cuadramos. Eso está perfecto. No, gracias a ustedes por el espacio y por ahí nos vemos entonces. Gracias. Muchas Listo. gracias. Bueno, que estén muy bien, que descansen, nos vemos.